Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenido país. Gracias por acompañarnos. Una nueva tarde de viernes. Esto es Estamos de Turno, el programa producido por la Cámara Argentina de Farmacias. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿dispuesta a trabajar? Por supuesto que sí, dispuesta a trabajar como siempre. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema que, como les habíamos adelantado, realmente importante, que tiene que ver con la tiroides, esa glándula silenciosa que afecta a tanta gente en el mundo, ¿no? Sí, así es, y te voy a contar que casi el 10%, el 9,9% de la población tiene algún problema en la glándula tiroidea y no lo sabe. Estás hablando de 700 millones de personas en el mundo. Exactamente. Específicamente parecería ser que el problema más común es el agrandamiento de la glándula, pero también hay hipertrofia, o sea que se achique, y también el que funcione mal o la defunción de la glándula. Bueno, y se llama silenciosa la enfermedad porque aparentemente no tiene síntomas o no nos damos cuenta. Cuando tenemos algún tipo de síntoma ya estamos con problemas graves de tiroides. De esto, por supuesto, no vamos a hablar ni vos ni yo. Estás hablando muy bien, así que... Sí, porque leí mucho el informe de la doctora que hoy nos va a acompañar en nuestro programa, que es la doctora Laura Maffei, médica endocrinóloga y directora médica también del Centro Laura Maffei. Bueno, con ella, como les dije, vamos a hablar específicamente de qué es la tiroide, para qué sirve, cuál es la función que tiene en el organismo, más allá de que cuando se enferma es muy común que todas las mujeres tengamos problemas de tiroide, pero otra cuestión también, no solamente es una enfermedad de mujeres, también atañe a hombres. Muy bien, ya veo que hiciste los deberes, Gaby. Muy bien. Pero bueno, con ustedes estamos en un minutito y estamos desarrollando todo este programa que, insisto, va a ser realmente interesante, importante que ustedes nos sigan viendo. Un minutito nada más, la tanda, y estamos con ustedes. Bueno, nos acompaña la doctora Laura Maffei, médica endocrinóloga y, como bien dijo Gaby, directora del mismo centro, el Centro Laura Maffei. ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Estuvimos hace unos meses atrás, sí, ¿no? Juntos charlando también acá en Estamos de Turno. Sobre fracturas, sí, así tal es. cual. Bueno, pero que Gaby presentó la tiroides, hizo una descripción fenomenal de las consecuencias. Yo le dije, aclaré que leí el informe que nos pasaron desde la gente de Mauro Vistomba y desde el centro tuyo, o sea que lo sé porque lo estudié. Es muy por biografía fideligna. Estuvimos a punto de no convocarme. Ya estaba, sabían todo. Y además tengo un problema de tiroides, así que también sé por eso. Laura, ¿qué es la tiroides? La tiroides es una glándula muy chiquitita en alas de mariposa que se sitúa acá en la base del cuello y fabrica unas hormonas que son la T4 y la T3, la T4 porque tiene 4 átomos de yodo y es la principal, la T3 un poquitito porque tiene 3 átomos de yodo, y se distribuyen por el torrente sanguíneo a todos los órganos del cuerpo. Y en muchos de ellos tiene una acción muy importante porque es como un regulador de funciones. Estas funciones de estos diferentes órganos se encuentran enlentecidos si funciona de menos y acelerados si funciona de más. Y por supuesto, cuando funciona bien la tiroides, todo está en equilibrio. Por ejemplo, un paciente que tiene un hipertiroidismo. Un hipertiroidismo de los jóvenes, por ejemplo, que es debido a la producción de anticuerpos que estimulan la tiroides, se llama enfermedad de Graves, y es un hipertiroidismo que suele ser intenso. ¿Qué le pasa a este paciente o esta paciente? Baja de peso, tiembla, está inquieto, sudorosa, no puede dormir, tiene taquicardia, puede tener alteraciones menstruales, está con calor, con diarrea. ¿Y qué pasa si funciona de menos? Todo lo opuesto. Tiene cansancio, piel fría, aumenta de peso, no tanto como se cree, pero sí algunos kilos pueden ser relacionados a la tiroides, constipación, el corazón late no rápido, taquicardia, sino lento, bradicardia, es como un regulador general. ¿Y por qué, Laura, dijimos, o por qué se dice que no hay síntomas? Yo, por ejemplo, cuando descubrió mi médica que tenía alguna alteración en la tiroide,
fue a partir de determinada edad que me hice una serie de estudios y me detectaron problema de tiroides, pero yo no tenía ningún tipo de síntoma. ¿El calificativo de silenciosa obedece a eso? El calificativo de silenciosa, en realidad el hipertiroidismo y el hipotiroidismo tienen síntomas. Ajá. Y son los que les acabo de mencionar. Claro. Tienen síntomas. Lo que pasa que a veces, y en ciertos casos, son solapados en su inicio. Y hoy en día, digamos, tenemos muchos elementos como para pensar si un paciente está con algún tipo de cambio, como por ejemplo, bueno, un poquito más cansado, con caída de cabello, sospechar si su mamá tuvo problemas de tiroides. Entonces ya empezamos a pensar en la tiroides mucho antes que lo que se pensaba antes, y además a tener herramientas diagnósticas mucho más precoces, y entonces podemos empezar a tener diagnósticos subclínicos, es decir, antes que esta clínica frondosa que yo les expliqué aparezca. Entonces, si esta paciente tiene estas características, bueno, puede ser el estrés, puede ser la vida, muchas veces se confunde con esto, pero ya empezamos a pensar si es que hay elementos en la familia u otros elementos, y vamos a hacer los análisis Cuando de sangre. vos decís, empezamos a pensarlo, decís desde el lado del médico, o sea, el médico automáticamente, nosotros, el paciente, tal vez, o sea, a mí me pasó que, claro, que yo no creí que iba a tener problemas de tiroides, si bien sabía que mi mamá tiene problemas de tiroides también y que existe, es real, que es hereditaria o hay mucho... En algunos casos hay una tendencia, sí, puede ser, por ejemplo, así como hay anticuerpos que yo les conté que estimulan la función de la tiroides, como la otra cara de una misma moneda, hay anticuerpos que inflaman crónicamente de la tiroides. Entonces una es la enfermedad de Graves, otra es la enfermedad de Hashimoto, pero ambas tienen un componente autoinmune en la cual, según el tipo de anticuerpos que predomine, es que va a estar hipertiroideo o hipertiroideo. Y esto es relativamente frecuente entre los familiares. Entonces, nosotros indagamos siempre, y un clínico avesado que, digamos, piense en la tiroides. El tema es que el clínico tiene que pensar en la tiroides. A veces se piensa, a veces no, pero cada vez sí, cada vez más. Porque realmente la tiroides está, por ejemplo, otro caso, tener un hipotiroidismo no controlado es una de las causas de pérdida de embarazo en el primer trimestre. Y bueno, ya los ginecólogos y los obstetras están también mucho más entrenados que antes. Y una paciente que va a buscar un embarazo, muchas veces se le pide una rutina tiroidea si tiene antecedentes familiares, si tiene una tiroides más agrandada, en fin. Hay realmente mucho más pensamiento. Antes... Realmente los pacientes pasaban de médico en médico, iban al gastroentero, puede pasar hoy en día también, pero la realidad es que cada vez más podemos diagnosticar más y mejor y más temprano. Ahora ese calificativo, insisto, de silencioso, ¿obedece justamente a eso, a la diversidad de síntomas que tiene? ¿O? No, al hecho de que nosotros hacemos el diagnóstico, nosotros los médicos lo hacemos muy precozmente y que a veces es subclínico, es decir, silencioso porque es subclínico, pero no es como, por ejemplo, la diabetes, que... Bueno, tengo un poquito de azúcar y la gente piensa que no es nada, y no se le da bolilla y no es silencioso. O la hipertensión arterial, o la osteoporosis, no. Cuando la tiroides empieza a alterarse y funcionar mal, pasa un periodo en el cual podemos no darnos cuenta que funciona mal. Realmente es mezclarse con estrés, exámenes, cosas. Con el tiempo y progresivamente esto se va haciendo más intenso. ¿Y a qué edad se empieza a manifestar? Bien, en cuanto a la edad, puede manifestarse en los niños también, pero la edad más frecuente es para los problemas, estos que yo les contaba, de autoinmunidad, es, digamos, alrededor de los 30, 40 años en adelante. Y también tenemos otras posibilidades. Si bien el tamaño de la glándula no tiene ninguna relación con la función, hay quienes pueden tener una glándula agrandada o puede llegar a tener nódulos y funcionar perfectamente bien. La realidad es que hay nódulos que anteriormente llamábamos calientes, por ejemplo, y que con el tiempo y a medida que se van agrandando, empiezan a dar un hipertiroidismo muy lento, muy solapado, hasta que se va haciendo cada vez más importante. En estos casos suelen ser pacientes que tienen síntomas de hipertiroidismo después que estos nódulos adquieren un tamaño de aproximadamente 4 centímetros. Y para esto tiene que haber pasado un tiempo, haber crecido, y suelen ser pacientes de más edad, más de 50, etc. Laura, te propongo, para abordar temas o repasar temas que ya abordaste y para abordar los nuevos, vos trajiste unas placas que... Dale. Bueno, director, cuando quiera colocarlas... bueno, esta es la presentación, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando. La siguiente, por favor.
Bueno, es como les mostraba, ¿no? Esa es la famosa mariposa que vos nos estabas comentando, ¿no? que se ve claramente, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, esto es también lo que habíamos, los trastornos hormonales de las glándulas, tanto el hiper como el hipotiroidismo y su, digamos, mayor cantidad en la sangre o menor cantidad en la sangre de las hormonas que mencionábamos. ¿Las manifestaciones son tanto en hombres como mujeres? O, no, son iguales. Son iguales, exactamente. Es más frecuente en las mujeres, pero es más, pero la sintomatología es la misma, exactamente. Y en una persona que tiene, si se pudiera elegir entre tener hipo o hipertiroidismo, o mejor dicho, ¿cuál es más grave? El hipotiroidismo es mucho más fácilmente controlable, porque uno toma una medicación, dicen los pacientes, tengo que tomar la medicación de por vida. Bueno, pero hay que amigarse y pensarlo realmente, decir, qué suerte que vivo en esta época y que puedo tomar una medicación que se tolera perfectamente bien, que es exactamente igual a la que fabrica el organismo y que realmente, si uno ve los viejos libros de medicina, cómo estaban los pacientes hipotiroides en esas fotos o esos dibujos antiguos, y esto hoy no existe más, de tal manera que es silencioso en lo preclínico, digamos, en lo que no da síntomas en este sentido. Ahora, el hipertiroidismo es un poco más insidioso y es un poco más desgastante. El paciente que ha estado hipertiroideo y que ha estado con el corazón en la boca, como dicen, que realmente tiemblan, están con diarrea, con mucho calor, es una enfermedad más sintomática y más desgastante para la persona. Por lo tanto, nosotros planteamos un tratamiento que puede ser con pastillas, con una dosis de yodo radioactivo, con algunos casos con cirugía, pero tiene que tener un tratamiento. Pero también se puede tener una excelente calidad de vida, ¿no? Totalmente. Lo que es importante de saber es que se tiene cura. Claro. Y que esto se va a curar, porque los pacientes se angustian mucho con el hipertiroidismo y realmente se sienten muy mal. Yo he tenido un paciente que justo era visitador médico y bueno, me visitaba por otro tema nada que ver con la tiroides y me dice, ay, no sabes lo que me pasa, realmente yo creo que tengo algo maligno. Mi fantasía es que yo tengo algo maligno. ¿Por qué? Le digo, yo en realidad estaba mucho más delgado, estaba muy adelgazado. Y no me encuentran nada y yo no sé qué es y estoy tan delgado y entonces me están buscando dónde tengo el tumor, y en realidad lo que tenía era un hipertiroidismo. Por supuesto que se curó y está perfectamente bien. Claro. Pero esto parece raro, pero es bastante frecuente. Entonces, seguro, tenemos que tener un tratamiento para el hipertiroidismo y saber que si recidiva y aparece nuevamente en algún momento, y sin miedo tenemos que dar un tratamiento definitivo, sea el yodo, la cirugía, porque realmente es lo mejor. No es lo mismo sostener un hipertiroidismo a los 20 años que a los 40, que a los 60. Obvio. Entonces es importante. Y en caso de cirugía, y posterior a la cirugía, ¿no se requiere ningún tipo de tratamiento, medicación? Sí, digamos que la cirugía en general para el hipertiroidismo se recomienda. ¿Por qué nos explicás en qué consiste la cirugía? Bueno, por eso, depende para qué. Claro. Porque en realidad uno puede requerir cirugía, por ejemplo, porque tenga nódulos. ¿Qué pasa cuando aparece un nódulo en la tiroides? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa primero es que nada, es que muchas veces se descubre al azar. Puede llegar a ser un médico, su doctor de cabecera, que le palpe la tiroides y encuentra un nodulito. Puede ser un hombre al afeitarse, a veces. Puede ser más superficial y que la mujer se lo note. Pero concurren asustados a ver qué es lo que tengo. Primer paso, hay que tener una punción de ese nódulo cuando tiene más de 10 milímetros y en algunos casos, cuando se hace una ecografía y que hay algunos elementos que a nosotros no nos cierran del todo y son más chiquitos que 10 milímetros, se mandan a punzar. La mayor parte de los nódulos son benignos, la mayor parte, pero algunos no. Y si los que no son benignos, la mayor parte son de una evolución tranquila. Pero hay que tomar una conducta activa. Claro. Entonces, para definir si ese nódulo puede convivir con nosotros o no, lo primero, antes de decir buen día, digamos, es punzarse. Ahora realmente viene fantástico, estamos sumamente interesados, pero tenemos que ir a una pausa. Seguimos después, continúa luego. Sí, por supuesto. En un minutito estamos nuevamente con ustedes y con la doctora Laura Maffei, con esta charla que creo que súper interesante. Bueno, nuevamente con ustedes y con la doctora Laura Maffei, que muy gentilmente nos acompaña y nos está ilustrando, Gaby. Nos está explicando cómo son las cirugías y depende...
Y ¿Cuál es el charlando caso? primero Y que nada de la estamos hablando de los punción. nódulos. Digamos, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos un nódulo y ese nódulo se punza y a partir de ahí podemos tener elementos y una clasificación mediante la cual nosotros podemos tener herramientas de si ese nódulo realmente es para controlar, tranquilo, sin ningún problema, o si nos genera dudas y tenemos que mandar a operar a ese paciente. Digamos, una punción es muy importante, nos da una aproximación diagnóstica excelente, pero realmente el kit de la cuestión va a venir cuando tengamos la anatomía patológica en caso de que ese nódulo tenga que operarse porque no nos cierra. También puede ser que, digamos, el nódulo haya crecido, que la paciente esté angustiada y quiera realmente no se quiera hacer los controles, quiera terminar, que estéticamente le moleste, que duela, en fin. Hay varias razones por las cuales nosotros mandamos a operar este nódulo. Una paciente, por ejemplo, que está hipertiroidea y que por determinadas razones no puede recibir una dosis de yodo radioactivo. Y tenemos que decir que acá en Argentina contamos con excelentes cirujanos de cuello, muy buenos, que antes, cuando yo era residente, hace poquito, realmente era una cirugía mucho más compleja. Por supuesto que la zona es el cuello y hay que tener mucho cuidado, pero bueno, antes eran 3 días que el paciente realmente nos odiaba y 2 días más de internación en la cual empezaban a dejar de tener dolor. Hoy en día realmente es una operación en las manos expertas de los cirujanos que existen en la Escuela Argentina de Cabeza y Cuello. Realmente es una cirugía muchísimo menos riesgosa. Acá pasan 2 nervios, que son los nervios recurrentes, que van a ir directamente a inervar las cuerdas vocales. Por lo tanto, si se cortan estos nervios recurrentes, puede afectarse la voz. Claro. Pensemos que es un hilito de coser finito, 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 y que en algunas personas pueden llegar a tener este recurrente que pasa en forma anómala en medio de la tiroides, por ejemplo. Salvo esos casos, hoy en día es muy poco frecuente realmente tener trastornos. Y también hay 4 glandulitas arriba y abajo de la tiroides que se llaman paratiroides, que no tienen nada que ver con la tiroides, salvo que están cerca y que regulan el calcio. En algunos casos puede también estar dentro de la tiroides y poder, pero tenemos 4. Generalmente antes las técnicas quirúrgicas no eran lo que son ahora y eran otras. Eso es un tema que realmente es de destacar, porque justamente la angustia que genera una intervención, cualquiera fuere, es importante, pero cuando uno piensa en el cuello y todo eso, y dice, bueno, la falta de información, claro, pero aparte de la falta de información de la gente. La incisión es estética y muy chiquita hoy en día. La verdad que yo creo que siempre mejor no operarse que operarse, esto es obviamente. Seguro. Pero realmente hoy en día es una cirugía muy, no diría yo de rutina, pero es una cirugía que en Argentina se hace muy bien. Esto es importante. Y después lo otro que es importante y que ha ido cambiando justamente por esta evolución de las condiciones quirúrgicas, es que hoy en día ya sabemos que la persona que ha tenido 1 o 2 nódulos puede llegar a tener más. Entonces, en general, se saca prácticamente toda la tiroides. Claro. Es decir, antes se sacaba la mitad, sobre todo por esta historia de que puede haber complicaciones, pero ahora que las técnicas quirúrgicas han avanzado tanto y sabiendo que no es bueno, o bueno, no es tan sencillo volver a intervenir y nadie quiere ir 2 o 3 veces al quirófano, en realidad se corta y se saca la tiroides. Y el funcionamiento de la tiroides en ese caso suple con medicación. Con la levotiroxina famosa que todo el mundo toma. Que es así como se toma, depende de la marca comercial, pero la droga es esa. Es importante eso remarcarlo, porque la calidad de vida que la gente tiene es exactamente igual, no se modifica en nada. Simplemente, bueno, hay que asumirlo psicológicamente, el hecho de, como cualquier enfermo crónico. Todo está evolucionando muchísimo. En caso de tener que sacar la glándula por un problema de malignidad, por ejemplo, y aplicar dosis de yodo radioactivo posterior para que realmente quede. Yo les conté que las hormonas tiroides se hacen con yodo, entonces las células captan el yodo y se queman. Hoy en día tenemos muchas posibilidades como hacer controles ya mucho más estandarizados a los pacientes, y no se les hace controles en los casos de pequeñas localizaciones chiquititas y únicas como se hacían antes y tan frecuentes. Se hacen, pero mucho más espaciados. Así que, de alguna manera, la tiroides es muy noble como glándula. No es tan traumático como... Ese tratamiento de yodo, todos los tratamientos tienen por supuesto, su pro y sus contras. El tratamiento de yodo, en el caso de una malignidad, de un cáncer de tiroides, se tiene que hacer y es con dosis más altas, por supuesto, mucho más que en el caso de un hipertiroidismo. Y puede afectarse a las glándulas salivares, tener ardor en el estómago. O sea, hay que preparar al paciente con
Por lo tanto, pero hoy en día estamos además reduciendo, cuando yo estudiaba también cuando era residente, por ejemplo, a cualquier nódulo que fuera maligno se le hacían, durante los primeros 2 años se le hacían 4 barridos, o si 4 dosis, y a veces... Hoy en día esto se ha, según el grado y según el tumor, se ha espaciado notablemente. Entonces, todo ha avanzado mucho en la endocrinología y esto es un mensaje extremadamente alentador para el hipertiroidismo, para el hipotiroidismo, para los nódulos. Realmente hay que consultar y las posibilidades de tratamiento y de control son realmente excelentes. Y es real, esto creo que es positivo que se quede como mensaje. Sin duda, ¿no? Obvio. sin Y duda. es real, como vos dijiste al principio, que cuando uno sabe que se le diagnosticaron algún problema de tiroides, como en mi caso hipotiroidismo, y ay, todos los días tomar la pastilla. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Pero después, como dijo la doctora, hay que amigarse con el tratamiento. Es tan simple como levantarse, en mi caso al menos, de abrir un ojo, tomar la pastilla y esperar media hora para alimentarme con algo. Muy bien, perfecto. Y Tenemos que después considerar sigo. que, como siempre decimos acá, que la ciencia está de nuestro lado, aprovechemos esos recursos que nos dan una mayor calidad de vida, Gaby, no, sin dudarlo. Para todos aquellos que quieran informarse más, Laura, sé que disponés de una página web que es www.lauramafei.com.ar. Tal cual. ¿Eh? Exacto. Hay cualquier tipo de consulta que quieran realizar con la doctora, la pueden hacer en forma directa, van a encontrar los teléfonos de ella, así que no se asusten, ser precavidos e informarse es fundamental. Laura, ¿querés dejar algún mensajito? Ya estamos sobre la hora prácticamente. El único mensajito que por ahí a lo mejor nos quedó es aquella mujer que haya perdido un embarazo en el primer trimestre o que tenga familiares con problemas de tiroides, que también consulte para que previo o si se embaraza, nosotros podamos hacer los controles y saber que está todo en orden. Que si se embaraza, nunca deje la medicación. Si uno se embaraza y deja todo. Bueno, en este caso no. Consulte y seguramente tendremos que ir aumentándole la dosis a lo largo del embarazo. Así que entre su médico de cabecera, médico endocrinólogo y su ginecólogo iremos manejando la situación. Claro. Pero ese es un mensaje importante también para... Laura, como siempre, muchísimas gracias por haberme gracias a ustedes. Y Gaby, nosotros nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, entonces nos vamos y con ustedes nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta ese momento y gracias.